Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás el Dídimo, ¿verdad? Estando las puertas cerradas, Jesús entró, se les apareció a los discípulos. Pasaron unos días después, dijeron a Tomás, Tomás no estaba ahí en la primera reunión, hermanos. Y le dijeron a Tomás, mira Tomás, hemos visto al maestro. Uy, hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer, dice Tomás, ¿verdad? Y les decía yo, hermanos, en la introducción, Tomás era uno de los 12, no era un discípulo que no había visto las señales, los prodigios, las cosas que Jesús hacía. Nicodemo, que ni era discípulo, ni andaba en los 12 y andaba a lo mejor ahí a escondidas porque era del Sanedrín, y los del Sanedrín pues no querían nada con Jesús. Viene de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, sabemos quién, tú y quién. Y le dice, ¿verdad? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Miren, hermanos, qué tremendo que este hombre reconocía que nadie puede hacer esas cosas, hermanos. Nadie las hizo en el Antiguo Testamento, algunos una cosita aquí, otras otra cosita allá, otros. Pero nadie hizo lo que Jesús hizo, hermano. Y nadie lo va a hacer. Jesús es único en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Aleluya. Y este Tomás, aunque anduvo con él, comió con él, durmió con él, vivió con él mucho tiempo, vio todos los milagros. Imagínense las llagas, hermanos, de los leprosos, que se les cae la piel de la cara. Dicen que los labios son de las partes más afectadas, que se les caen y se ven los dientes. Y que de pronto usted vea cómo la carne nace y crece y cubre y se rejuvenece y se sana. Un milagro increíble, algo sobrenatural. Y aún así vemos a este Tomás dudando la paz de Cristo. Nosotros somos de los bienaventurados porque no hemos visto esas cosas que Jesús hizo. Sin embargo, hemos creído en Jesús y estamos aquí para darle la honra y la gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, entonces voy a empezar ahora sí con el primer punto. Aquí está Jesús diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era de los 12, había visto muchísimos milagros. ¿Por qué dudaba, hermanos? ¿Por qué dudamos nosotros muchas veces? No me va a decir que usted no duda. Usted y yo dudamos todavía. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos desamparados, como les decía en la introducción, hermanos. La fe no es por lo que yo siento. La fe no es por lo que yo vea, lo que yo sienta, lo que... ¿Qué otra cosa les puse ahí? Lo que yo siento, lo que yo veo, etcétera. La fe es la certeza de algo que esperamos sin verlo. Así lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, etcétera, etcétera. Y en el verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que con fe agradamos a Dios. Y más adelantito les voy a explicar eso, hermanos, porque ahí está la de el centurión, ¿verdad? Y su siervo. Ahí es donde Dios se agrada de la fe, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Entonces les decía, vemos a un Tomás, hermanos, que a pesar de todo lo que había visto, qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros vemos, o Dios nos permite ver en este hermano Tomás, que a pesar de que había experimentado todo lo que cualquier ser humano quisiera experimentar con el Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, este hombre lo había experimentado, podemos decir, todo. Él vio todo.
Y sin embargo llega al punto en el que dice, no, yo hasta no ver, no creer. Si usted y yo hubiéramos sido de los otros discípulos, a lo mejor diríamos, ese incrédulo, hermano, ya ni lo permitan aquí en Templo Emanuel en Queens. Ciérrenle la puerta, denle un patín por ahí, por incrédulo, ¿verdad? Pero los discípulos aún así, hermano, yo creo que ellos estaban tan emocionados, tan cautivados, hermanos, porque imagínese usted que vio a alguien morir, que lo sepultaron y que de pronto al otro día se le aparezca y usted lo pueda ver, usted pueda hablar con esa persona. Yo creo, hermanos, que los demás discípulos de lo único que hablaban era de eso. Jesús ha resucitado, lo hemos visto, estuvo con nosotros, trae las marcas en sus manos, trae las marcas en sus pies, pero también, aunque traen las marcas en las manos, resplandece como el Dios viviente. Sus trajes, sus ropas son resplandecientes. Los que ya habían visto en el monte de la transfiguración cómo él se vistió de luz, dice la Biblia, ¿verdad? O se vistió como de luz, o sus ropas se hicieron como de luz. Ya habían tenido esa experiencia, pero ahí los 12, hermanos, los 12 estaban ahí reunidos. Perdón, o los que estuvieran, no sé si los 12, pero porque Tomás no estaba en la primera reunión, pero en la segunda reunión ya estaba, hermanos. ¿De qué hablarían? Y dice la Biblia, hermanos, que en la primera reunión, estando las puertas cerradas, entró Jesús, no estaba Tomás, y después se tardó 8 días. En esos 8 días, los discípulos, yo estoy seguro, hermanos, que lo único que hablaban era de Jesús. Jesús resucitó y Tomás, a lo mejor negando y renegando. Ya les dije, hasta no ver, no creer. Hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Y no me sigan insistiendo. Así se comportan muchos de nuestros familiares, ¿verdad? Se les predica la palabra, se les invita a buscar de Dios y dicen, no, hasta que yo no vea una señal, no voy a creer. Y es el mismito espíritu que tenían los fariseos. Y discúlpeme si usted es incrédulo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que tu lucha no es con carne ni sangre, es contra espíritus, el mismito espíritu de los fariseos. Ellos así decían, ¿verdad? Danos una señal para que creamos, enséñanos algo. Y Jesús les dice, para sorpresa de ellos, señal no será dada más que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero al tercer día se levantará. Esa era la señal. Pero obviamente a Tomás, a lo mejor, aunque le dijeran, ¿verdad? Mira, el Señor dijo esto y ya está levantado, se ha cumplido, aún así en esos 8 días, hermanos, porque Jesús como que se dio el lujo, ¿verdad? Voy a esperar a ver hasta dónde, cuánto tiempo puede durar nuestra incredulidad. A ver hasta dónde vamos a soportar, porque yo sé que hay mucha gente que escucha el evangelio, escucha la palabra de Dios y les gusta, son atraídos, dicen esto es bueno, esto es justo, esto es fiel, esto es verdadero, esto es digno de alabar, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y verso 8, creo que es 4 o 5, 8, 4, 8. Amén. En todo lo honesto, todo lo justo, todo lo fiel, todo lo que es verdadero, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén, pero los fariseos, no, si no nos das una señal, no vamos a creer. Y así hay mucha gente, nuestros familiares se les predica el evangelio y dicen, esto está bueno, pero yo quiero ver, a ver. ¿Quién? Hay una pregunta muy popular, ¿verdad? ¿Quién ya fue y vino? Bueno, Jesús ya fue y vino. Y la gente no cree. Lázaro fue un ratito y regresó. Y muchos han ido un ratito y regresan. Y muchos traen leyendas y cuentos chinos, ¿verdad? Pero el que vive
y reina para siempre. Él estuvo 3 días, 3 noches en la tierra y al tercer día se levantó para dar testimonio. Y ahí 8 días esperó. A ver, Tomás, ¿hasta dónde va a llegar tu incredulidad? Y obviamente se puede palpar ahí que Tomás no cedía a su incredulidad hasta que otra vez, estando reunidos, ¿verdad?, el primer día de la semana. Algunos creen que por eso se adora hoy en día a Jesús el primer día de la semana, pero nosotros no adoramos ni el primer día de la semana, ni el octavo, ni el quinto, ni el séptimo. Nosotros servimos al Dios de todos los dioses y todos los días de la semana, no un solo día. Algunos se vuelven dizque seguidores de Dios y apegados a la letra y terminan siendo, eso es un legalismo, hermano. Que no, yo soy sabadista y solamente el sábado temen a Dios. Todos los demás días, a saber a qué se dedican, soy no sé qué. Hermanos, en nuestra asamblea apostólica se predica, se enseña, se nos instruye que nosotros no somos adoradores de días. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, o debemos de serlo, y que Dios es eterno. Dios es lo que está buscando, adoradores, no que se dediquen a adorar en un día, aquí el primer día de la semana. Yo entiendo, hermanos, porque los judíos, ¿verdad?, el primer día de la semana se entiende que empieza en la noche, cuando termina el Shabbat. Y yo lo veo y digo, pues se reunieron, era domingo, ya había empezado domingo, estaban ahí reunidos. 8 días habían pasado después de la primera reunión y se vuelve a aparecer Jesús. Y yo me imagino a Tomás, hermano, con la cara larga y los ojos grandes, impresionado de que es cierto lo que me han dicho, ¿por qué no lo creí? Y Jesús se le acerca, ¿verdad?, con esa misericordia y ese amor, esa paciencia, y le dice, ven acá, Tomás, pon tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado. Y es cuando Tomás dice, pues, Señor mío y Dios mío, porque me viste. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si no me hubieras visto, posiblemente no hubieras creído. Y el no creer es una condenación automática, hermanos. Porque así lo dice el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Por eso digo eso, de que si Tomás no hubiera visto lo que vio ahí, quizá no hubiera creído y se hubiera condenado. Pero gracias a Dios que nosotros, los que creemos, somos bienaventurados. Y en San Marcos sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. O sea que nosotros no debemos de andar buscando señales, porque como los fariseos dijeron, danos una señal, y Jesús les contestó unas palabras que cualquiera se queda en shock. Dice, la generación perversa y adúltera demanda señal. O sea que esos que demandan señal, que exigen señal, que yo quiero ver, la Biblia les está diciendo, usted tiene un espíritu de perversidad y adulterio. Adulterio espiritual, no me estoy refiriendo a adulterio carnal. Porque ahí Jesús dice generación adúltera y perversa. Y Jesús les dice, no les será dada señal, más que la única del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo en el pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y al tercer día se levantará. Pero este Tomás, ¿verdad?, quedó ahí convertido, podemos decir. Históricamente se narra que Tomás murió en la India, hermanos, predicando el Evangelio de Jesucristo, amén, llevando allá. Ya cuando él se convenció y se llenó de fe verdaderamente,
Jesús está vivo, no está muerto. Cuando usted habla de eso hoy en día, hermano, Jesús está vivo. ¿Y dónde está? ¿Usted lo ha visto? Y digo, pues bienaventurado porque no lo he visto, pero creo. Amén. Así que cuando le digan esa pregunta, ¿y usted lo ha visto? Ay, pues aunque no la diga, hermano, con que usted en su interior diga, ay, eso me hace a mí un bienaventurado porque no lo he visto, pero creo. Creo, y eso es suficiente ante los ojos de Dios, hermanos, que el ser humano crea, que confíe en el Señor Dios Todopoderoso. Amén. De modo que Tomás dudaba porque es un ser humano, hermanos, como usted y como yo. Somos seres humanos. No se asuste porque duda, pero no se quede siempre en la duda. Ese es un problema serio, que la gente tiene dudas y ahí está en la duda, viven en la duda, viven en la confusión. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando usted no tiene duda, usted automáticamente tiene paz. Pero si tiene la duda, no va a tener la paz que el Señor nos ha dado. Así lo dijo Cristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo os la da, yo os la doy. Aleluya. Paz a vosotros, les decía siempre. La importancia de tener paz en la vida, especialmente en estos tiempos tan difíciles, hermanos. ¿Sabe cómo vamos a lograr esa paz? Cuando aprendemos a confiar en Dios. Cuando aprendemos a depender de Él. No importa que se vea la situación imposible. Créame que no se va a morir de hambre. Dios va a poner los medios. Él es nuestro proveedor. No nos ha faltado nada, aunque está la crisis al rojo vivo, hermanos. Pero tenemos una luz de esperanza en Cristo. Dios va a hacer algo para que sigamos adelante. Es palabra de Dios. La iglesia no va a perecer, sino que nada, ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? La de su nombre. No todos los que se llaman iglesia son iglesia de Dios, porque a lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 2. ¿Por qué es mejor creer para ver que ver para creer? Cuando creemos, todo está a nuestro favor, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ya es imposible, hermanos, que aunque los enemigos nos rodeen, ¿verdad? Así dice el salmista, ¿verdad? Aunque yo estaré confiado, no importa, hermano, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo y Él ha prometido estar con nosotros. No importa, hermano, la circunstancia. Y aquí les puse, cuando creemos, todo está a nuestro favor. Porque el Todopoderoso se agrada de la fe. Pero cuando tenemos que ver para creer, Dios pone un límite, o nosotros mismos, nuestra fe pone el límite. Y nuestra fe será del tamaño de lo que podamos ver. Vamos a creer según lo que podamos ver. Y dice Dios, bueno, pues tu fe es eso, ¿quieres ver? Mira, solo puedes ver esto, hasta ahí puedes creer, no puedes creer más allá de eso. Porque para ver más allá de eso, usted tiene que creerlo primero. Así de simple. La fe es la que activa, hermanos, un universo invisible, y lo vemos en muchos casos de la Biblia. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No crea que la vida de Moisés fue fácil. El pueblo siempre estaba encima de Moisés, en contra de Moisés. Para esto me sacaste del desierto. Yo creo que hasta me iba mejor cuando no era cristiano. Así le decían a Moisés. Allá había caldos en los egipcios, ya se les había olvidado el látigo.
Ya se les había olvidado que trabajaban como burros. Ya se les había olvidado que, hermano, el faraón los maltrataba y hasta los mataba. Pero como andaban ahí, Moisés, buena persona, tratando de guiar el rebaño de Dios, ¿verdad? Y rebelándose la gente en contra, no es en contra de Moisés, es en contra de Dios. Porque Moisés es solamente el instrumento que Dios está usando. Y lo mismo sucede en la iglesia, hermano. No nos rebelamos en contra del predicador, ni de el pastor, ni del ministro, ni de los diáconos. Cuando nosotros no hacemos caso a los mandamientos de Dios, nos estamos rebelando en contra de Dios. Y ahí es donde está el problema. Dios quiere, confía en mí, hijo. Pero como nosotros decimos, no, yo no quiero confiar, yo no me alcanza la fe. Oren por mí para que tenga más fe. Si Dios te está diciendo, confía en mí, y yo no confío, vamos a suponer, Dios me dice, confía en mí, y yo no confío. Yo le estoy diciendo a Dios mentiroso. Amén. Y aunque sé que la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta, perdón, para que se arrepienta, ¿o cómo va? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, la idea es esa. Amén. Pero es lo que sucede con nosotros como seres humanos, hermanos. Somos muy difíciles, muy complicados. Y Dios lo único que nos pide es confía en mí. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón no se refiere al biológico, ¿verdad? Sino a la esencia de nuestro ser, que nuestra confianza, que nuestra fe sea absoluta, total en nuestro Dios, que confiemos, Él va a hacer algo que sea de bendición para nosotros. Él va a proveer, Él va a suplir. Cantamos coritos, ¿verdad? Del Jehová Jireh, y el Jehová Nisi, y el Jehová no sé qué, y Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro todo. Paz de Cristo. Entonces, ¿cuál sería el temor, hermano? ¿Por qué tenemos que ver para creer en vez de creer para ver? Cuando nosotros creemos, hermano, la promesa que le dijo a Marta, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres verás. Ahí está la clave, hermano, mírenla. No te he dicho que si creyeres verás. Pero el mundo va al revés. No, yo quiero creer para ver. Perdón, quiero ver para creer. Y las cosas en Dios no funcionan así. Dios dice, confía en mí y vas a ver. Confía en mí y vas a ver la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos de recibir esa revelación, ese entendimiento y decir verdaderamente, Dios se agrada en que yo deposite mi confianza en Él. Dios se agrada en que yo crea en Él sin ver. A Él le agrada eso. Y ya voy a pasar al punto, ¿verdad? Donde está la historia del centurión. Punto 3. Tenemos ese ejemplo, hermano. ¿Quiénes eran los centuriones? Eran soldados romanos que tenían a su cargo un grupo de soldados, ¿verdad? Perdón la redundancia de soldado. Eran centuriones, pues eran personas de autoridad. En un ejército, hermano, usted no le va a decir al soldado firme si el soldado firme y sigue haciendo lo que le da su regalada gana. No, porque inmediatamente, yo nunca estuve en el ejército, pero en México le mandan a marchar y cosas así. El soldado va y te da un patín ahí. Y si se pone, hermano, le agarran y le dan ahí con lo que tengan. La cosa es que lo someten a una disciplina
de que usted debe obedecer el mandato de su superior. Y estoy hablando de cosas terrenales. Los soldados romanos, hermanos, las legiones romanas, los grupos de cienes, de miles que se movían, no iban cada quien por su camino, no, todo mundo iba en un orden. Y este hombre entendía lo que es la autoridad. Sin embargo, él siendo romano, que él sabía que Roma estaba en control de Judea, de todo lo que era la tierra de aquel tiempo. Él no tenía ni necesidad de llegar rogándole a Jesús. Porque así dice la Biblia, vino rogándole. Él pudo haber llegado, ¿sabes qué? Yo soy la autoridad, mi siervo está enfermo, más te vale que me lo sanes o ahorita vas a ver. Pero no llegó con esa actitud. Es lo que me sorprende, hermano, y es lo que también maravilló a Jesús. Dirá, este es un centurión romano y viene ante mí rogándome. A lo mejor hasta dobló rodilla y le dijo, Señor, mi siervo está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice esto, cuando Él ve esa actitud, hermanos, en nosotros, de humildad, de sometimiento, le dice, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el soldado le dice, no, no es necesario que tú vayas, yo no soy digno de que tú. ¿De dónde aprendió este soldado a reverenciar tanto a Jesús? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién le predicó? ¿Quién le enseñó? Que este varón llega y dice, yo no me siento ni digno de que vayas a mi casa. Mira, él siendo hombre de autoridad, él pudiera haber dicho, yo soy la autoridad, tengo a mi mando 100 hombres. Pero usted no ve eso en este hombre. No se ve eso. Aunque ciertamente tenía autoridad, porque tenía a su mando por lo menos 100 hombres, centurión. Verá, él dice, yo soy hombre bajo autoridad, o sea que tengo otros que me mandan. Y ya ahí es donde él dice, yo le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Le digo a este soldado, ven y viene, al otro soldado, ve y va. Tú solamente di la palabra. Y yo sé que va a ser hecho. Él está planteando a Jesús en su manera terrenal. Dice, mira, yo en lo terrenal funciono así. Y son las enseñanzas terrenales las que a veces nos hacen entender a nosotros las espirituales. Amén. Así dice el apóstol Pablo, la naturaleza misma nos enseña. Aprendamos de las cosas naturales. Aquí el soldado plantea eso en una manera natural y Jesús se maravilla porque él le dice, yo sé o sospecho quizás que en lo espiritual debe ser algo similar. Y tú, que tienes el poder de lo espiritual, solamente di la palabra y yo sé que no va a haber diablito que se resista. Cuando Jesús escuchó esas palabras, hermanos, dice la Biblia que se maravilló. Yo no veo muchos pasajes donde la Biblia diga que Dios se maravilla o que Dios se sorprende o que Jesús se maraville y se sorprenda. Pero en este caso sí, Jesús se maravilló, dice. De cierto os digo que ni aún en Israel, ahí ya voltea, ¿verdad? Estoy tratando con un gentil, con un opresor del pueblo de Dios. Y me está mostrando una fe genuina, verdadera, que no la he encontrado en Israel. A veces así pasa en la iglesia. Los mundanos, los que no conocen de Dios, muestran más su fe que nosotros. Amén. Y aunque no digan amén. Aleluya. Pero ahí Jesús se maravilló y dice, wow, esta fe
me ha dejado satisfecho, contento, alegre, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que la fe del ser humano es grata ante los ojos de Dios. Cuando Jesús vio eso, dice, ve, tu siervo va a ser sanado, se ha hecho como tú, así como has creído, así que sea. Y dice la Biblia que el siervo del centurión fue sanado a esa misma hora. Yo me pregunto, hermanos, cómo este hombre, siendo hombre de guerra, ¿verdad?, donde veía caer cadáveres a diestra y a siniestra, muerte, ¿de dónde le salió esa fe? Uno pudiera pensar, porque veía todo eso, dice, cualquier momento yo voy a ser uno de esos. Pudiera ser, ¿verdad? Cuando usted ve que la muerte está alrededor de usted todos los días, dice, ay mamá, más vale que me encomiende a Dios, ¿verdad? Puede ser una explicación de que por qué este hombre a lo mejor oraba, ayunaba, le pedía a Dios y Dios lo guardaba en sus batallas, yo no sé. Pero ahí se presenta como un hombre de fe genuina, verdadera, aunque era hombre de guerra, milicia. No es fácil, hermano. Yo escucho testimonios de los que han estado en el Army de Estados Unidos y de México y de otros países y dicen es muy duro, muy difícil. Pero a veces la dureza o la crisis es la que nos empuja a buscar a Dios. Otros que son más duritos, verán, la crisis o la dificultad los aleja de Dios. Lo cual no debiera de ser, pero a veces así es. Pero aquí vemos ese punto, hermano, de cómo este hombre confió en Dios y Dios lo bendijo. Un ejemplo de que él no tuvo que ver nada para creer. Él creía y hasta le explicó a Jesús, lo mismo que yo hago con estos, tú puedes hacer en el mundo espiritual. Yo sé que tú lo puedes hacer, solo di la palabra y será hecho. Y Dios le contestó, hermanos, así como has creído que se ha hecho. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? No exactamente, pero si quieren se los puedo leer. Miren, ¿dónde está? Está en el capítulo 8 del 15 a 13 de San Mateo. Se lo voy a leer, hermanos, para no... 8 del 13 al 15. Miren lo que dice. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, no dice, yo soy la autoridad, no. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, como que estaba hablando así con el soldado y se volteó a ver. Vean, aprendan algo. Este que ni me anda siguiendo cree más que los que me andan siguiendo. Y por eso hay un pasaje donde les dice, ustedes no me siguen porque quieren agradar a Dios, ustedes me siguen porque reparto sándwiches. Por eso, amén. Aquí le dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos. Miren, hermano, ahí les puse yo una nota, no sé si los puse ahí. Pero aquí viene esto, algo muy importante, hermanos. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí lo del juicio, hermanos.
Ahí podemos entender, ¿verdad? Compaginar la frase donde dice que la fe de Noé condenó al mundo de aquel tiempo. Aquí lo mismo, hermano. La fe de un gentil. Por eso Jesús les decía a los escribas y fariseos, miren, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros. Hermano, esto de la fe es único, especial, maravilloso. Porque no importa qué tan trajeado vaya yo a la iglesia y cuánto me tire yo al piso, si es hipocresía, si no es verdadero. Y puede ser que un borracho, un narcotraficante, un mafioso, una prostituta tenga más fe que yo. Aquí vemos a un gentil. Y les dice, ¿vieron? Ni siquiera en Israel he encontrado fe así. En otras palabras, ni en la iglesia hay creyentes así. Paz de Cristo. Y ahí abarca hasta pastores, ¿verdad? Y diáconos y obispos y de todo. Mucho cuidado en cuanto a eso, hermano. Nuestra fe tiene que dar fruto de fe. Se tiene que ver algo diferente. Aleluya. Y por eso es que no podemos poner ojos en hombres. Porque el hombre falla, el hombre es defectuoso, el hombre comete errores. Y si usted anda mirando al hombre y dependiendo del hombre, pues va a terminar derribado. El apóstol Pablo escribe y dice que debemos de tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Qué bueno que el autor y consumador de nuestra fe pues es invisible, ni para que diga yo lo veo todos los días. No, lo creemos por fe, Él está con nosotros todos los días. Y gloria a Dios que nos ayuda a caminar en medio de pandemia, en medio de todo. Yo platicaba con alguien, no sé ni con quién, pero decía, hermano, después de esta pandemia, cuando pasen unos 10 años, 5 años, 20 años, si es que estamos vivos, vamos a poder platicar a nuestros hijos, nietos, cuando la pandemia, eso era terrible. Vamos a poder dar testimonio de que pasamos por ahí. ¿Por qué pasamos? Porque Dios nos pasó por ahí. Dios va con nosotros. Dios nos ha guardado. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, que estamos bien. Amén. Paz de Cristo. Pero seamos pacientes, hermanos, y confiemos en Dios. Él a su tiempo va a acomodar todo y solito nos vamos a acomodar y vamos a ir al templo y gloria a Dios y aleluya. Y nos vamos a gozar, hermano. Ok, esa es la historia del centurión. Jesús se maravilla por su fe y habla contra los hijos del reino. Ay, 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 hermano. Es que la fe de uno puede condenar al otro, hermanos. Nosotros a veces no estamos muy conscientes de eso. Pero por eso es que los espíritus reaccionan. Y por eso es, con que usted diga que usted cree, con que usted diga que es cristiano, hay otros que no les gusta. Porque puede ser que en su interior, en su espiritualidad, su alma que gime, ¿verdad? Dice, mira, la fe de ese te está condenando a ti. Y no tiene que ser miembro de la iglesia, puede ser como aquí el centurión, la fe de este. Hermanos, Jesús dice esas palabras y dice los hijos del reino. Y usted puede ver las referencias ahí donde dice chaos, hay otros donde dice vienen y me dirán Señor, Señor, en tus plazas estuvimos, ahí escuchábamos tus predicaciones. Y Él les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted no quiere oír esas palabras. Yo sé que algunos van a decir, hermano, el hermano dijo que un bonito mensaje y miren cómo está hablando. No soy yo, es Dios. Es palabra de Dios, hermano. Debemos de estar conscientes de esto, hermanos. Los tiempos son muy difíciles.
No sabemos, hermano, cómo se va a desenlazar todo esto. Ahorita ya la vacuna, dicen, está. Yo le pregunto casi a todo el mundo, ¿qué opina usted de la vacuna? Ay, no, esa vacuna, a saber qué consecuencias va a traer y efectos secundarios y eso y bla, 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 bla. Yo quiero censar no tanto lo que la gente dice, sino lo que se mueve en el espíritu, en el aire. Uno rápido dicen, oh, se está preparando el camino al anticristo. Y digo, ¿y usted es cristiano? Y dice, no, pues, pero yo he leído y sé. Y digo, ¿cómo es posible que el diablo sepa que ya se está preparando todo y a veces la iglesia o los creyentes estamos de negligentes? Neglecting o ignorando las señales que Jesús mismo dijo. Debemos de estar alertas en estas cosas, hermano. Hay muchas cosas espirituales que se están moviendo. Porque mire, en esto de la vacuna, hermano, en esto de que te van a poner la vacuna y que hasta la temperatura, ¿verdad? Que con la pistolita yo les checo la temperatura a los que llegan a comer ahí. Y una señora me dijo, ay no, en la frente no, aquí. Porque en la frente me hiere las neuronas. Digo, ay, aleluya. Pero ustedes me entienden, dicen, en otras palabras, hermano, la frente está marcando la frente. Todas estas acciones que se ven inofensivas, hermano, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene mucho que ver. Porque se está condicionando la mente del ser humano a que acepte que le pongan o una marca o una señal con esa pistolita láser, ¿verdad? O en el brazo o en la frente. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso en el Apocalipsis? ¿Verdad que sí? Dice, ay, hermano, no se fijen tanto en lo físico, en lo biológico, sino en lo espiritual, hermanos. En lo espiritual, vayamos un poquito más allá, veamos más allá. Se estará preparando el camino, amén. Se está preparando. Todo apunta a que va hacia allá. Y nosotros debemos de estar alertas, hermano. Nosotros ya creemos sin verlo, sabemos que esto viene. Esto va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que va a suceder, va a suceder. Se está preparando a toda la humanidad para algo así, amén. Estemos preparados, hermano. La última y ya, voy a terminar, hermano, se me fue el tiempo. Historia del profeta Eliseo y su siervo. Allá en el segundo libro de los Reyes, verá, ustedes pueden leer la historia del profeta. Eliseo me maravilla, hermanos, porque es un profeta que no solo creía para ver, sino que él vivía toda su vida como viendo al invisible. ¿Verdad? Su siervo, dice la Biblia que el rey de Siria declaró guerra contra Israel y dice, yo voy a ir y voy a poner mi campamento. Pero el profeta Eliseo, como era el siervo del Dios Todopoderoso, descubría eso, porque Dios se lo hacía saber. Y le decía al rey de Israel, mira, no vayas por ahí porque ahí están los sirios. Y los sirios se volvían a reorganizar y ahora vamos a ir por otro lado. Y el profeta de Israel le decía, mira, al rey de Israel, le decía, mira, no vayas por ahí porque ahí están los sirios. Hasta el punto que los sirios dijeron, ¿qué está pasando? Alguien debe de estar informándole al rey de Israel, porque no es posible que nosotros lo emboscamos por aquí, lo emboscamos por allá y preparamos trampa aquí, preparamos trampa allá y siempre terminamos siendo frustrados. Alguien debe de estar informando al rey de Israel. Y aparece alguien, no, Señor, no es alguien de aquí. Es que Israel tiene profeta, aleluya, gloria a Dios. Es que la iglesia tiene profetas, tiene predicadores que anuncian la palabra de Dios y le dicen, hermano, no haga esto porque mire lo que dice la Biblia.
Hermano, no vaya por ahí porque no le va a ir bien. Ahí están los sirios, ahí está el mal, ahí está el peligro. Hermana, no haga eso porque ahí están las sirias. ¿Lo podemos ver, hermanos? Yo espero que digan amén y gloria a Dios y aleluya. No nos confiemos y no nos dejemos engañar, hermano. Siempre tomando en cuenta esto, Dios no puede ser burlado. Y dijeron, bueno, entonces ahora tráiganme al profeta. Y dijeron, está en su ciudad allá en Dotán, creo, se me olvida el nombre, un nombre así. Y dijeron, bueno, vamos con el ejército entonces a rodearlo. Y llegaron y sitiaron la ciudad. Pero el profeta Eliseo dice, bueno, si Dios conmigo, no importa cuántos ejércitos acampen alrededor de mí, no temerá mi corazón. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque ejércitos acampen alrededor de mí, no temerá. Yo estaré confiado porque tú estás conmigo. Se levantó el siervo y dice, ay Señor, ya nos tienen rodeados. Profeta, despiértate. Yo creo que el profeta a lo mejor estaba descansando, echándose su sueñito. Despiértate que mira, nos tienen rodeados el enemigo, somos víctimas, estamos perdidos. Y el profeta se levanta todavía. Eso pasa cuando no se conoce a Dios, diría el profeta. Eso pasa cuando no confías en Dios, y así. Eso pasa cuando no ves allá de lo que tus ojos carnales ven, un poquito más para allá. Y dice, pero voy a orar. Y dice, Señor Jehová, ábrele los ojos a este siervo. Muéstrale que son más los que están con nosotros que los que están con los sirios. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a este hombre. Y alcanzó a ver más allá de lo físico. Y dijo, wow. Yo creo que él se asustaba, hermanos, de ver los carros de fuego, dice que pasaban. Imagínese, hermano, que usted pudiera ver el ámbito espiritual, ¿verdad? No se puede ver con estos ojos, pero si usted los puede ver con la mente, los ojos del espíritu. Estamos rodeados de ángeles. Así como hay huestes malignas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, así hay huestes espirituales de bondad en las regiones celestes también. Y están en guerra, ¿verdad? Se puede ver en el capítulo de Daniel, donde dice, Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, yo envié la respuesta, pero el príncipe de Persia me intercedió y por eso no llegaba, ¿verdad? O sea, ahí está la guerra espiritual y muchos hablan de mucha guerra espiritual. Amén. Pero si usted pudiera y yo pudiéramos ver eso, hermano, a lo mejor diríamos, ahora sí creo, hermano, pero entonces sería ver para creer. Pero creámosle a Dios, hermano. Si Él dice que Él está con nosotros, que Él manda a sus ángeles acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra, creamos a la palabra de Dios. Es una palabra que no se escribió ayer, hermanos. Tiene milenios de que está escrita. Y sigue igualita de poderosa, de viva, que inspira a escritores, que convierte corazones, que saca al cautivo de su pecado, de su prisión, de alcoholismo, de droga, de perversidad, de allá lo rescata. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz, amén. Tiene vida, tiene poder.
que es capaz de liberarnos de cualquier cosa espiritual que nosotros tengamos, viene y corta esos espíritus y nos hace libres. Esa es la palabra de Dios. Pero se ve tan simple un libro negro, dicen. Pero es palabra de Dios. Volviendo al profeta y al Jesse, ¿verdad? Cuando este hombre vio gloria a Dios. Dice, verdaderamente, con razón veo yo a mi profeta muy relax. Con razón lo veo como que nada está pasando. Y es que nada va a pasar si Dios no lo permite. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Y si Él es el que tiene la última palabra, pues yo voy a confiar en Él. Porque no importa lo que mi vecino diga, lo que diga quien diga, lo que el mismo diablo diga. El que tiene la última palabra se llama Dios y ese Dios me ama a mí. Y por eso voy a confiar en Él, esperar en Él. Creo que es Habacuc el que dice, espéralo, un poco, no tardará. El que ha de venir vendrá. ¿Usted cree que Dios ya se le olvidó? Dice, ay, tenía que regresar y ya me olvidé 2000 años. No, Él está esperando, Él es paciente para con nosotros. No deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Ese es el punto de todo el Evangelio, de toda la Biblia, que el ser humano sea salvo. Que sea feliz, que sea bienaventurado, que crea, que confíe en Dios. La salvación es el mensaje central de toda la Biblia. Salvación, 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 salvación. Sálvate, escapa por tu vida. Apártate de la maldad, deja el camino pecaminoso y vuélvete a Jehová. Es la salvación, la salvación. Para poder ser salvos tenemos que arrepentirnos, tenemos que vivir una vida en santidad, tenemos que buscar a Dios. No esperemos una salvación que porque yo doy dinero, porque yo doy ofrendas o porque yo... No, eso no es la salvación de Dios. La salvación de Dios no se compra con dinero. Simple. La salvación que Dios ofrece es cuando usted y yo le damos al Señor nuestro corazón y decimos, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieres hacer. Que no es fácil, ¿verdad? Porque dice, ¡ay! Como el alfarero, ¿verdad? Yo te voy a moldear. A ver, súbete a la rueda, mijito. Déjame primero quebrantarte. Y después te voy a moldear. Ahí ya no queremos, ¿verdad? Ay, yo quebrantarme, mi orgullo es muy grande, hermano, para que yo... Bueno, pues Dios puede quebrar ese orgullo. Dios puede doblegar esa soberbia. Dios es más grande que todo eso. Y Él no lo hace porque Él espera a que nosotros voluntariamente busquemos a Dios. Así le dijo el rey David a Salomón, ¿verdad? Hijo Salomón, sirve al Dios de tu padre con ánimo voluntario. Ánimo voluntario tiene que ser, hermanos. Por eso es que yo no creo, ¿verdad?, que hay que obligar a los hijos o a los jóvenes a creer. No, espere, ore por ellos, oremos por ellos. Tenemos una batalla más grande, más poderosa, más importante. La espiritual, hermano, oremos por ellos, pongámoslos en oración. Oremos por ellos, no nos cansemos de orar por ellos. Pedirle a Dios por la juventud, Señor. Dales entendimiento, madúrales su mente, que ellos entiendan, que ellos te conozcan y que voluntariamente digan, yo voy a servir al Dios de Noé, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios de Isaac, de Jacob, de todos los profetas, al Dios del Nuevo Testamento, al Dios de la iglesia del día de hoy. Yo voy a seguir al Dios de mis padres. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pidiéndole a Dios, confiando en el Señor. Él nos va a ayudar a seguir adelante y que nuestros hijos, ¿verdad?, nos vean, no importa lo que pase. Mis padres, mi madre, mi tío, mi abuelo siempre están ahí,
ahí agarrados de Dios, sirviendo a Dios y esperando. Y ellos van a decir, yo voy a servir a ese Dios. Porque ellos van a ver, hermanos. Amén. Ellos van a ver que no importa lo que pase, seguimos adelante. Conclusión, Dios siempre quiere que confiemos en Él. Quiere que aprendamos a caminar en sus caminos, aunque no sintamos, no entendamos ni veamos nada. Y aquí les puse la frase de que Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Necesitamos creer en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Él es el todo del ser humano. Él es el todo. Amén. Oremos el uno por el otro. Que Dios me los bendiga, hermanos. Así dice el Señor, no temáis, manada pequeña. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo. Si te sientes afligido, si te sientes desesperado, si te sientes frustrado, o hasta si estamos enojados, con lo que sea, con la vida, con alguien, hermanos, confiemos en Dios. Dejemos todo en la mano de Dios. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Yo sé que tiempos mejores vienen. Ya hemos, como todo el mundo, hermanos, ha caído abajo. Estamos abajo, down. Pero de ahí Dios nos va a ir levantando poco a poquito. Amén. Gloria al Señor. Mi deseo, hermanos, es que Dios me los bendiga. Que esta palabra de Dios nos inspire un poquito de fe, hermanos, que alimente nuestra fe, que aprendamos a confiar en Dios y que caminemos como hermanos juntos, hermanos. Que no dejemos a un hermano, una hermana de los que se están quedando ahora, sino que oremos por ellos, hermanos. Oremos por ellos, no nos olvidemos de ellos, así como Dios no se olvida de nosotros. Y sigamos adelante, hermanos. Mi deseo que Dios me los bendiga.